saluda a vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Ya nos vamos acercando a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, este próximo 8 de diciembre. Y quiero que podamos entender este dogma, lo vamos a ver desde el magisterio y lo vamos a ver con la escritura y también con algunos padres y doctores de la Iglesia. Ya podemos ver como muchos protestantes ya en redes sociales y en diferentes medios pues están haciendo lo contrario a nosotros, que defender este dogma, esta verdad de fe sobre María. Vamos a intentar de echarle un pulso a estas personas que lo único que intentan es manchar el nombre, pisotear el nombre de María. Solo hay una persona, por decirlo de alguna manera, que trata de pisotear a María, ¿verdad? Que no es otro que el mismo diablo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que su simiente le aplastará la cabeza. O sea, la victoria por nuestra parte está asegurada. Vamos a ver este dogma que fue declarado el mismo 8 de diciembre del año 1854 por una definición solemne de Pío IX. Lo declaró en una constitución llamada Ineffabilis Deus. Este Santo Padre, este Papa Pío IX, lo dijo de esta manera, o lo declaró de la siguiente manera. Dice así: declaramos y proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de la concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Tenemos que saber que cuando una doctrina se declara dogma, es de obligatoria creencia por nuestra parte. Los dogmas nos van enseñando, nos van mostrando el camino hacia la verdad. Bien dice este sumo pontífice que esta singular gracia fue en atención a los méritos de Cristo. ¿Qué estamos leyendo? Que María no recibió esa gracia por ella, por ser María, por ser la madre de Jesús, sino que por los méritos, en atención a los méritos de Cristo. Los judíos creían que la madre propagaba el pecado. Eso lo podemos ver en el Salmo 51, versículo 7. Dice David: en pecado me concibió mi madre. ¿Verdad? No podemos negar ese versículo, esa verdad. La Escritura dice que a través de nuestros padres heredamos el pecado original. No porque seamos culpables de nada, sino por propagación. Heredamos ese pecado de nuestros primeros padres. No es un algo, no es una mancha, ¿verdad? Hay muchos que dicen que es una mancha. No es un algo que tenemos, sino es algo que nos falta, ¿verdad? Nos falta. ¿Qué nos falta? La gracia de Dios. Nacemos fuera de la gracia. Y es mediante el bautismo donde Dios nos devuelve esa gracia. Y podemos llamarnos
hijos de Dios. En la Constitución Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, Pío IX, pronunció y definió que la Santa Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia, como hemos dicho más arriba, concedidos por Dios en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de nuestro linaje humano, fue preservada de toda mancha de pecado original. La Santísima Virgen María fue el sujeto que recibió esa inmunidad al pecado original, ¿verdad? Dice que en el primer instante, desde el primer momento de su concepción, fue liberada. El término concepción no significa la concepción activa o generativa por parte de sus padres. Su cuerpo fue formado en el seno de la madre y el padre tuvo la participación habitual en su formación. La cuestión no concierne a lo inmaculado de la actividad generativa de esos padres, ¿verdad?, de Joaquín y Santa Ana, ni concierne tampoco absoluta y simplemente a la concepción pasiva, la cual, según el orden de la naturaleza, precede la infusión de ese alma racional. Esa persona es verdaderamente concebida cuando el alma es creada e infundada, y María fue preservada de toda mancha del pecado original desde el primer momento. Podemos ver en la Escritura uno de los primeros versículos que ya van, ¿verdad?, ya van formando, ya el Señor va revelando, ¿verdad?, todas esas verdades de fe. Eso lo podemos encontrar ya en la protoprofecía, en la primera profecía de Dios. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es el primer pasaje escriturístico que contiene la promesa de la redención y menciona a la madre del Redentor. Esta sentencia contra los primeros padres, ¿verdad?, fue acompañada del evangelio primitivo, el protoevangelio, que pone enemistad entre la serpiente y la mujer. Dice la Escritura de la siguiente manera: y yo pondré, o sea, Dios, y yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y su estirpe, ella aplastará tu cabeza cuando tú aceches para morderle su calcañar o su talón, según la traducción. Esa la consecuencia de la estirpe de la mujer que aplastará la cabeza de esa serpiente es Cristo, y la mujer es María. Vean cómo el plan de salvación viene de parte de dos personas. La condenación nuestra vino por dos personas, Adán y Eva. Y nuestra salvación también viene a causa de dos personas, de Cristo y de María. María, que colaboró junto a Dios en su plan de salvación, ¿verdad? Esta estirpe, ¿verdad?, esos hijos, aquí hay uno, espero que tú seas otro, que no seas estirpe de la serpiente, porque cosa dura es dar patadas contra el aguijón de Dios. María fue exaltada, ¿verdad?, en un estado de su alma, ¿verdad?, llena de gracia, una gracia santificante, lo cual significó la destrucción de la serpiente. Solo la continua unión de María con la gracia explica suficientemente
esta enemistad entre ella y el enemigo de la salvación del ser humano, el enemigo, Satanás. Podemos ver en Lucas 1:28 que muchos protestantes intentan darle la vuelta. Más adelante podemos hacer un estudio de esta palabra, que no le quepa duda. En Lucas 1:28 dice la palabra de Dios lo siguiente. El saludo del ángel, ¿verdad? El ángel entra a los aposentos de María y le dice: ¡Salve, llena de gracia! Ese fue el saludo que le dio el ángel Gabriel en Lucas 1:28. Indica una abundante gracia, una gracia sobrenatural, una persona agradable a Dios, un estado del alma, ¿verdad? Ahí podemos encontrar, donde otros no quieren ver, la Inmaculada Concepción de María. Que Jaritomene, llena de gracia, en castellano no podemos entender en profundidad esta palabra. Una palabra que no tiene traducción a ningún idioma. Algo único para María, una mujer única y la única mujer que ha parido a Dios. ¿Qué quiere decir que Jaritomene? La que está llena de gracia. ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Una gracia que podemos perderla de aquí a 5 minutos? No. Una gracia que no se pierde. Colmada. Colmada. Quiere decir que está llena de gracia desde que nació hasta ahora, hasta este momento y hacia el futuro. Una gracia que no se va a perder. Eso significa la palabra que Jaritomene, que no tiene una traducción exacta ni al castellano ni a ningún otro idioma, ¿verdad? Hay muchos apologetas protestantes que dicen que María no fue llena de gracia, contradiciendo totalmente la Escritura, y que ella no podía, ¿verdad? No podía ser exaltada por este nuevo nombre que recibió por parte del ángel, ¿verdad? Y que ella es incapaz de hacer ver a los demás esa gracia. Ella no puede propagar esa gracia, ¿verdad? Podemos ver en los escritos, en el Evangelio, cuando María aún estaba lejos, Isabel, su prima, la escuchó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Isabel oyó a María? Solamente por el oír la voz de María, quedó llena del Espíritu Santo y un niño que todavía no había nacido saltó en el vientre de Isabel. Ese niño era Juan el Bautista. Un niño que aún no había nacido reconoció al Mesías. Otros textos podemos ver en Proverbios 8, Eclesiástico 24, que exaltan la sabiduría de Dios y que en la liturgia de la Iglesia los aplica a María como la más bella obra de la sabiduría de Dios. También podemos leer en Cantar de los Cantares 4:7, que dice: eres toda hermosa, amada mía, y no tienes ningún defecto. Estos pasajes aplicados a la Madre de Dios solo pueden ser entendidos por aquellos que conocemos este privilegio totalmente singular a María. Yo, hermanos, yo jamás me cansaré de alabar a María. ¿Ustedes creen que Dios se va a enfadar porque usted exalte su obra? No lo creo. Imagínense que vamos a un museo y estamos viendo una pintura preciosa y el autor de esa obra está allí junto a usted y usted sin saberlo,
y usted empieza, qué gran calidad del material. Esta obra tiene un valor incalculable, precioso. Esta pintura no tiene igual en el mundo artístico. ¿Cómo se sentiría ese pintor? ¿Se sentiría ofendido por esos halagos que hace usted a su trabajo? Para nada. Pues igualmente Dios. Decía San Luis María de Montfort que jamás tengamos miedo de amar a María. Jamás, nunca, ni usted ni yo vamos a amar más a María que su propio Hijo, nuestro Señor Jesús. No tema amarla jamás. También podemos ver pruebas en la tradición. Hay mucho material respecto a esto. Podemos ver, no lo voy a citar, simplemente os voy a dar ciertas obras para que puedan buscarlo e investigar. Podemos ver, por ejemplo, a San Justino en su diálogo contra Trifón, San Ireneo en su obra contra los herejes. También podemos ver una de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. También San Epifanio contra los herejes. Tertuliano de Carne Christi. Son algunas de las obras que podemos ver que ya desde el cristianismo primitivo ya se creía, ¿verdad?, que María, por singular privilegio, fue nacida sin pecado original. Hay muchos escritos patrísticos sobre la pureza de María. Os voy a dar algunos. Por ejemplo, San Hipólito dice lo siguiente: los padres llaman a María el tabernáculo exento de profanación y de corrupción. Orígenes la llama digna de Dios, inmaculada del Inmaculado, la más completa santidad, perfecta justicia, ni engañada por la persuasión de la serpiente, ni infectada con su venenoso aliento. Esto lo podemos ver en su homilía In de Versa. San Ambrosio dice lo siguiente: es incorrupta, una virgen inmune por la gracia de toda mancha de pecado. Eso lo podemos ver en su sermón número 22 sobre el Salmo 118. Máximo de Turín la llama morada preparada para Cristo, no a causa del hábito del cuerpo, sino de la gracia original. Podemos ver San Agustín refutando a Pelagio, ¿verdad? Si recuerdan a Pelagio, Pelagio era un hereje, el cual negaba el pecado original. Y San Agustín, ¿verdad?, refutando a Pelagio, declara que todos los justos han conocido verdaderamente el pecado, excepto la Santa Virgen María, de quien por el honor del Señor yo no pondría en cuestión nada en lo que concierne al pecado. En su obra De Natura et Gratia 36. ¿Qué dice San Agustín? Yo no pondría en duda a María en lo que concierne al pecado, ¿verdad? Hay muchos que sí ponen en cuestión este punto, ¿verdad? San Jerónimo, en su obra no recuerdo el nombre ahora de esa obra, pero decía que poner en duda la virginidad perpetua y la Inmaculada Concepción de María solo podía venir de personas impías y contrarias a la religión. María
fue prenda de Cristo, dijo Pedro Crisólogo, ¿verdad? Qué gran cantidad de material tenemos desde la iglesia primitiva hasta nuestros días sobre María. Y esta doctrina, a través de los siglos, la iglesia la fue poniendo en claro. San Juan Damasceno, por último, en su homilía de la Natividad, dice y considera que la influencia sobrenatural de Dios en la generación de María ha de ser extendida también a sus padres, o sea, a San Joaquín y a Santa Ana. Dice de ellos que durante la generación fueron colmados y purificados por el Espíritu Santo y librados de la concupiscencia sexual. Según Damasceno, San Juan Damasceno dice, o explica, que desde siempre el elemento humano de su origen, el material del cual fue formada María, fue también puro y también fue santo, ¿verdad? Y que María fue exenta de toda mancha de pecado, tanto original como personal. Muchos otros escritores enseñaron también que María nació virgen y nació de una virgen, de Santa Ana, y que fue concebida de un modo milagroso cuando aún María, en el seno de su madre, acompañaba al templo Joaquín, a la madre de María, y se encontraron en la puerta dorada del templo, y que allí fue donde María fue concebida. Esto lo escribió Trombelli en el año 948. Esto lo podemos encontrar en la Summa Aurea. También podemos ver en las revelaciones, eso para aquellos católicos, ¿verdad?, que les gustan mucho las revelaciones, que van detrás de algunas revelaciones. Santa Catalina Emmerich, en una leyenda apócrifa, también nos habla de esa milagrosa concepción de María. Yo espero, hermano, haberte puesto un poco en claro lo que significa la Inmaculada Concepción. Todo aquel que habla en contra de María está bajo la influencia de la otra estirpe, ¿verdad? Solo hay dos estirpes: la estirpe de la mujer y la estirpe del diablo. Dice en Apocalipsis, capítulo 12, que el diablo, como no pudo luchar contra María, vino a hacernos la guerra a nosotros, a los hijos de María, a los hijos de la mujer, ¿verdad? Los que guardamos los mandamientos y guardamos el testimonio de nuestro Señor Jesús. Lo podemos ver en nuestros días. ¿A quienes persiguen? ¿A los protestantes? Para nada. Ya podemos ver tristemente cómo la Iglesia está siendo perseguida en muchos países de Sudamérica, Chile, Nicaragua, ¿verdad? No persiguen a otros, nos persiguen a nosotros, los que guardamos el verdadero testimonio de nuestro Señor Jesús en su santa Iglesia, ¿verdad? Así que, hermanos, espero que te haya servido este vídeo. Si te ha gustado, si te ha sido válido para aprender, te pido que compartas, porque así también, compartiendo, evangelizas. Y una última cosa, hermano: esfuérzate y sé valiente. Dios te guarde y Dios te bendiga.